Bienvenida a Onda SEO. Soy Nay, mentora experta en negocios digitales, y en este podcast quiero desafiarte a crecer como líder para potenciar tu impacto, escalar tu negocio y conseguir tus objetivos más desafiantes. Si sos de las emprendedoras ambiciosas como yo, que no se conforman y quieren más, porque saben que tienen mucho más para dar, estás en el lugar correcto. Después de animarme a asumir el rol de SEO en mi propia empresa, crear equipo y escalar con múltiples lanzamientos de 6 cifras, estoy acá para acompañarte, si querés, por supuesto, a hacer exactamente lo mismo. Para que sigas creciendo sin tener que dedicarle más horas, profesionalices tu emprendimiento y te conviertas en la SEO que tu propia visión necesita. Así que si tenés claro que no se trata de trabajar mucho, sino mejor, y estás lista para crecer y diseñar una vida 100% a tu medida, quédate que empezamos. Hola a todas, bienvenidas a un nuevo episodio de Onda SEO. Hoy vengo con un tema que tiene que ver con una palabra que vengo escuchando muchísimo últimamente, que es transición. Desde la pandemia, sobre todo, me encuentro cada vez con más emprendedoras que algo están queriendo transicionar en su negocio. Algunas de modelo, algunas de propuestas, algunas de clientes o enfoque. Y tiene sentido, cuando algo nos atraviesa tanto como personas, como fue la pandemia, es imposible que nuestro negocio siga igual. O es una resistencia al cambio muy fuerte si pretendemos que todo siga igual. En mi caso, súmenle a la pandemia la maternidad, hermoso combo 2020 que me atravesó en todos los niveles posibles y me pidió a gritos que esa evolución se refleje en mi mensaje, en mis programas, en mi negocio. Por eso hoy les quiero contar un poquito cómo viví esa transición, por si las inspira o las ayuda a transitar la propia con más amor y sin tanta ansiedad. Mi negocio empezó en el 2015 ofreciendo mentoría de marketing. Esa era mi experiencia previa. 10 años trabajando en multinacional, y después de renunciar y armar mi primer negocio, que era una tienda de productos para bebés, rápidamente me di cuenta que había mucho conocimiento que tenía de marketing que otras emprendedoras no tenían. Vieron que a veces lo que uno sabe lo subestima, porque como lo sabe, jura que todo el mundo lo sabe también. Bueno, me llevó unos 2 años darme cuenta de lo evidente, pero cuando me di cuenta cerré ese negocio y empecé como mentora de marketing. Primero con servicios 1 a 1, como empezamos casi todas las que ofrecemos servicios. Después con programas grupales, cuando me di cuenta que el impacto iba a ser muy limitado si seguía dependiendo todo de mis horas. En ese primer programa, el corazón era el marketing. Cliente ideal, personalidad de marca, plan de marketing, pero sin darme cuenta conscientemente en ese momento, porque lo tenía tan integrado que no lo veía, en el fondo había mucho más que eso. Siempre hubo trabajo interno, siempre hubo gestión de negocio más allá del marketing, siempre hubo planificación, organización, foco. Básicamente siempre estuvo de fondo el espíritu de trabajar mejor para no trabajar de más, pero no lo había hecho tan consciente. Lo que veía, y es lo que sigo viendo en muchísimos negocios, desorden, desorganización, falta de claridad, desenfoque, que hace que terminemos agotadas, pero con mucho menos dinero de lo que podríamos tener en la cuenta bancaria. Una cuenta bancaria que no refleja nuestro talento ni nuestro potencial. Y eso a mí me duele, por eso me mueve. Porque hay muchos hábitos de trabajo tóxicos a desaprender y heridas a sanar con el dinero, con el sacrificio, con el merecimiento. Hablé de esto un poquito en el episodio anterior. Lo sigo viendo. No importa la etapa del negocio, no importa cuán avanzada esté la emprendedora en su camino, no importa el modelo ni siquiera. Y yo también estaba metida en ese paradigma de cabeza, por supuesto, porque es el paradigma con el que operamos como sociedad, de sacrificio y no de abundancia. Es el que aprendimos, el que nos enseñaron, el que vemos absolutamente todos los días. Para mí, el combo pandemia y maternidad me abrió el portal a empezar a sanar muchísimo de eso. A meterme, a poner luz a mis creencias, a mis heridas con el dinero, a integrar mi energía femenina en la ecuación, que fue el gran cambio radical en mi vida porque la tenía totalmente olvidada, totalmente tapada. Fue el momento donde intencionalmente decidí cortar las horas de trabajo a la mitad y seguir ganando lo mismo. Fue el inicio de un viaje de profunda sanación y conexión con la espiritualidad que me atravesó y me transformó
por completo. Por eso mi negocio no podía seguir siendo el mismo. Mi mensaje no podía seguir siendo el mismo. Mis programas no podían seguir siendo los mismos porque yo no era la misma. O quizás mejor dicho, porque ahora soy más yo que nunca. Porque al final creo que es eso. El trabajo interno de sanación es de alineación con nuestra autenticidad, con quienes somos en lo profundo de nuestro ser, más allá de las circunstancias, más allá del contexto, de las creencias, de los roles. La sanación para mí se siente como volver a casa, a nosotras mismas, y desde ahí transmitir nuestra verdad. Alguien una vez me dijo que mis programas nuevos eran puente entre el negocio y la espiritualidad. Y en ese momento me costó mucho verlo, o mejor dicho, me costó mucho aceptarlo. Pero es así, mis programas ahora son muchísimo más profundos porque yo estoy en un nivel de profundidad muchísimo más grande conmigo misma. Ahora lo veo clarísimo, ahora entiendo perfectamente por qué en cualquiera de mis programas, no importa si estamos trabajando en cómo escalar o en cómo armar equipo o en cómo planificarte, el hilo conductor de fondo va mucho más allá. Va al centro de la persona, al centro de la emprendedora, al fondo de su ser. A las creencias, a los patrones, a los hábitos tóxicos. Porque mi misión más profunda es que ganemos cada vez más cuidándonos cada vez mejor. Estoy bastante preocupada y de verdad esto cada vez me preocupa más porque cada vez lo escucho más, la cantidad de emprendedoras que veo dándolo todo por su negocio y olvidándose de todo el resto. Y de ellas, sobre todo. Tachando pendientes como máquinas, sin sentir ni siquiera el disfrute del logro, porque ya están con la cabeza en el próximo. Descuidando su salud, su cuidado personal, su espiritualidad, su cuerpo, todo. Y a mí me atraviesa profundo porque yo estuve ahí y sé el vacío que se siente lograr mucho y disfrutar muy poco. Lo sé. Y es muy vacío. Por eso mis episodios cada vez van más directo ahí. Por eso mis programas son como son. Pero llegar acá fue una transición. Donde por casi 2 años no lo vi ni tan claro, ni tan hermoso, ni tan alineado. Donde muchas veces se sintió confuso y muy frustrante. Porque sabía que yo ya no era la misma, o que era más yo que nunca, que ya no me representaba lo que en su momento había ofrecido, pero no veía nada claro con mayúscula, qué seguía, hacia dónde me quería mover y cómo lo quería hacer. Lo que les tengo que decir, que para una sagitariana puro fuego, no saber dónde apuntar la flecha genera un poquito de angustia y de frustración. Y el cambio da miedo. Al ego no le gusta nada y salen a pelear todas las resistencias. El llamado interno está clarísimo. El tema es qué hacemos cuando lo escuchamos. En mi caso, ese llamado me pedía soltar una identidad grande que me había identificado por muchos años hasta ese momento, que era la mentora de marketing. Mi cabeza empezaba a disparar las 500.000 preguntas. ¿Cómo no voy a seguir hablando de marketing? ¿Y qué hago con mi blog que tiene 500.000 artículos de marketing? ¿Y qué hago con mi programa que tiene el corazón de marketing? Pero si funciona espectacular y representa el 80% de mi facturación, ¿qué estoy pensando? Pero si tengo testimoniales espectaculares, ¿qué estoy haciendo? Pero, miedo. Soltar lo conocido y encima si funciona bien, terror. Para mí fueron 2 años de intensidad de emociones, de dudas, de sentir una cosa y pensar otra, de cuestionarme todo y no tener una respuesta clara, hasta animarme a soltar y confiar en que si hacía lugar, la respuesta iba a llegar. Pero tenía que hacer el lugar primero. Ahí está la confianza radical. Darle fin a la etapa de mentora de marketing para encarnar una nueva versión que mi alma me estaba pidiendo. Mucho más expansiva, mucho más alineada, mucho más auténtica, donde ya no quería hablar solo de marketing, de emails, de Instagram. Quería hablar de liderazgo, de ambición, de trabajar mejor, de cuidarnos más, de integrar nuestra energía. Y empezó acá, con este podcast, Onda SEO, a principio del 2021, sin tener idea cuál iba a ser mi nuevo programa, pero teniendo clarísimo que los temas de los que quería hablar iban por acá. Así como en el 2015 empecé con un blog de marketing sin idea de qué servicio iba a ofrecer, volví instintivamente a seguir mi misma fórmula, salir a comunicar.
a hablar, a compartir, para ordenar mis propias ideas y desde ahí poder fluir. Sabía que mi mensaje ya no iba más solo por marketing y sentía que el gran tema central tenía que ver con trabajar menos y mejor, con soltar creencias, con sanar heridas y asumir nuestro rol de líderes, porque lo había atravesado en el cuerpo y sabía que de ahí no volvía. Cuando uno evoluciona, el negocio pide evolución. El tema es qué hacemos cuando escuchamos ese pedido. Que a veces empieza como un susurro, que si lo ignoramos termina saliendo a los gritos para hacerse escuchar. Muchas veces es gracioso porque se siente intenso por dentro y simple por fuera. Yo me acuerdo cuando estaba en todo este proceso que amigas emprendedoras me decían, pero vos ya sos mentora de liderazgo, ya te tenemos asociada con escalar, con mentalidad, con estrategia, y yo por dentro sentía que estaba haciendo un cambio de identidad radical en lo más profundo de mi ser, y así se siente, porque es una transformación, una evolución, una transición, y el clic es interno. La alineación, para mí por lo menos, se siente así, como algo que hace clic. Por fin. Justo hace poco una emprendedora que estaba en uno de mis programas me decía eso. Siento que ahora todos los puntos se unieron y tengo clarísimo mi siguiente paso, mi mensaje, lo que quiero crear. Siento alineación. Esos puntos se unen, esos puntos que hacen clic, que se alinean de una forma que de repente todo lo que quizás ya estaba ahí frente a nuestros ojos, de repente cobra sentido. Y por supuesto esa evolución, esa transición puede tener 1000 formas diferentes. A veces es el enfoque del negocio, como en mi caso. A veces es una transición de modelo, emprendedoras que me dicen que vendían productos y ahora se están moviendo a servicios, o emprendedoras de servicios 1 a 1 que quieren transicionar a lo grupal. A veces es un llamado a empezar algo completamente nuevo de cero. Hace unos meses, por ejemplo, me llegó un mail de una emprendedora que participó de mi primer programa, ese de marketing, y me contaba que se sentía lista para dar el gran salto, el siguiente paso. En sus palabras, ella me decía: tengo un negocio exitoso, amo mi carrera y poder vivir de lo que amo, tengo recorrido, me siento muy afortunada. Por eso ahora quiero transmitir mi conocimiento a otras mujeres. Deseo que mi negocio evolucione a otro nivel, que se transforme. Tengo mucho para dar, para compartir, para enseñar. Esos mails a mí me ponen la piel de gallina porque ese deseo tan auténtico es muy poderoso, se siente del otro lado de la pantalla. En ese caso, la transición no tiene que ver con cambiar algo de su negocio actual, sino con asumir ese deseo de empezar algo completamente nuevo, otro negocio diferente, donde ella asume otro rol. Y a veces la transición se vive no tanto como un cambio externo, sino como una convicción interna que te pide que te animes a ir más grande, más en serio, más con todo. Y también se siente como una transición, porque al final es un cambio en la forma en la que mirás, pensás y sentís tu negocio. Implica también soltar la comodidad de lo conocido, de lo que ya sabes hacer casi de memoria o en piloto automático, de lo que te sale bien, para enfrentarte a todos los miedos y dudas que aparecen cuando nos comprometemos a un impacto más grande. Así podrás lograr eso, así estarás a la altura y todo lo que ya sabemos. Las transiciones cuestan porque nos atraviesan, nos enfrentan a decisiones, nos exponen al miedo de no poder, a la confianza en nosotras mismas. Por eso la tentación del ego va a ser siempre, siempre, siempre quedarnos en el mismo lugar, en lo conocido, en lo actual, porque ahí supuestamente no nos podemos lastimar. Pero creo que no hay nada que lastime más que ignorar ese llamado a evolucionar, a impactar, a hacer lo que sabes que viniste a hacer. Da miedo, sí, mucho miedo. Y por eso al otro lado está la expansión. Las transiciones, además, generalmente despiertan a nuestra querida amiga la ansiedad. Porque muchas veces, cuando veo claro lo nuevo que quiero, lo que me emociona, lo que está más alineado, lo que me enciende, quiero estar ahí, ahora, ya mismo. Ahora, me incomoda que mi negocio actual no se vea ya como mi visión. Me frustro porque tardo más de lo que quiero. Me angustio porque siento que yo evolucioné, pero mi negocio todavía es reflejo de lo viejo y no de lo nuevo. Porque por supuesto, lo interno primero, lo externo después, y lleva tiempo. Y acá algo muy importante, que es lo que generalmente más veo que cuesta, que falta. La transición hay que diseñarla, hay que planificarla como cualquier otra cosa en nuestro negocio, para calmar la ansiedad y para poder avanzar enfocadas. Hace poco, por ejemplo, una emprendedora que estaba participando de Level Up para escalar sus formaciones grupales
Ella me decía que en su visión el 1 a 1 seguía estando, porque es donde ella aprende, practica lo que después se enseña, que no quería soltar totalmente esa parte. Esto es importante porque es una visión totalmente personal. Hay emprendedoras que quieren que todo su negocio vaya para un lado y otras que dicen, no, yo sí quiero seguir manteniendo esa parte. Pero lo que quería era que el porcentaje de sus ingresos transicionara más hacia lo grupal para no depender tanto de lo personalizado. Y eso también es una transición. Es una transición del modelo de negocio. Si hoy el 80% de mis ingresos están enfocados en el 1 a 1 y quiero transicionar a lo grupal, tengo que planificar esa transición. El tema es que en su negocio el servicio 1 a 1 dependía todavía muchísimo de ella. No tenía casi nada delegado. Entonces, con la visión de transición clara y con objetivos concretos, porque la transición hay que ir poniéndole hitos y objetivos para ir avanzando enfocadas, el primer paso para ella de su plan no era ponerse a hacer crecer su programa grupal. Era ordenar, delegar, automatizar su fuente de ingreso principal actual para poder liberarse tiempo y expandir entonces su programa grupal disfrutando el proceso. Porque si se sumaba la expansión de su programa grupal sobre la base de un negocio que no estaba ordenada ni delegada, iba a colapsar y no es la idea. La transición se planifica. Yo, por ejemplo, cuando tomé la decisión de dejar de ofrecer el que hasta ese momento había sido mi programa insignia, que representaba el 80% de la facturación de mi negocio, armé un plan de transición. No lo di de baja y listo, porque literalmente era casi todo mi negocio. Si hubiese hecho eso desde el impulso, me hubiese quedado sin negocio. Entonces, ¿qué hice? Era un programa que siempre lanzaba en septiembre. Durante 5 años lo hice así. Lanzaba en septiembre. Pero en el momento que armé el plan de transición, lo que hice fue moverlo al primer trimestre, para justamente tener ese ingreso bien a principio de año y poder dejarme liberado todo el segundo semestre para conectarme con lo siguiente que quería crear. No lo tenía claro, no tenía idea qué era eso siguiente que quería crear. Y esto es importante, la claridad viene de ponernos en movimiento. Por eso necesitaba el espacio. Y planifiqué el espacio intencionalmente. Porque cuando tenga tiempo voy a sentarme tranquila a crear lo nuevo, es la fórmula infalible para quedarte siempre atrapada en tu negocio actual y no crear nunca el futuro al que querés transicionar. Ahí nació Level Up, por ejemplo, gracias a darme ese espacio. Y entonces, el siguiente año, hice lo mismo. Seguí mi propia fórmula que me había funcionado. Di de baja Conectar para Atraer, que era ese programa más enfocado en marketing. Moví Level Up al primer trimestre y volví a dejar liberado el segundo semestre. Y ahí nació Líder Expansiva. La transición se planifica, se diseña, el espacio se libera intencionalmente. Y la transición, de nuevo, puede tener 1000 formas diferentes. Se trata al final de una evolución. Las transiciones cuestan si nos vamos demasiado a la cabeza y dejamos que dirija la ansiedad de querer tener todo ya. El cambio es parte natural y necesaria de cualquier negocio. El tema es desde qué energía pretendemos atravesar ese cambio. Si con la ansiedad de todo lo quiero para ahora, o dando espacio y lugar para que surja lo nuevo. Sin transiciones no evolucionamos más. Así que acá te dejo la pregunta para que reflexiones. ¿Qué llegó el momento de evolucionar en tu negocio? ¿Y en qué momento intencionalmente vas a dejar espacio para que surja lo nuevo?